ustedes saben ya la situación, ¿verdad?, por la que ahora mismo hay en el país. Hay una situación difícil. Exactamente, pero más que todo es nuestro deber realmente llamar a la población a que escuchemos cuáles serán las medidas que se van a tomar esta noche con el discurso del señor presidente de la República. Pero en efecto hay una situación de cuidado, no podemos relajar con esto porque es una situación que está pasando en el mundo entero. Así mismo. A propósito del tema, bueno, de hecho, hoy nuestros compañeros, solamente está el señor Albert Mena, el señor Ñonguito, porque como una manera también de bajar el tráfico de personas aquí en cabina, vamos a rotarnos, ¿verdad? Que tengamos máximo 3 personas aquí en cabina. No más de 3 personas aquí en cabina, como medida preventiva. Y entonces tenemos aquí al amigo Rafael, que siempre nos trae unos datos muy interesantes en relación a los acontecimientos y justamente acerca de estas situaciones de salud que se presentan cada cierto tiempo en la humanidad. Rafael, bienvenido al programa. Muy bien, buenas tardes, don Jochi, Ñonguito, Albert, y a todas las personas que nos escuchan también a esta hora. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, alegre de estar aquí en esta tarde, aún sabiendo que hay un llamado al cuidado, como bien usted ha dicho, pero vamos hoy a tener también algunos datos importantes. En el día de hoy, precisamente, yo quise tomar como tema, ya que se ha estado hablando prácticamente de una pandemia, yo quise tomar entonces el tema como de grandes pandemias que han habido en la historia de la humanidad. Cómo se han originado y entonces también por qué o cómo la gente ha enfrentado eso. Porque nosotros nos vamos a dar cuenta de que prácticamente lo que ha existido ha sido siempre un problema sobre todo de higiene. Y vamos a ver, por ejemplo, ahora mismo las mayores recomendaciones que se dan son recomendaciones a la higiene. A la higiene, entonces, correcto. En los tiempos de la antigüedad, que hago un paréntesis, Jochi, una persona me preguntó por Instagram que cuando yo hablaba de la antigüedad, ¿a qué periodo me estaba refiriendo? Entonces, algo breve. La edad antigua es la edad que va desde 2400 años hasta el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Ahí entra entonces toda la parte que tiene que ver con la edad antigua. Ya la edad media comienza en el 476 hasta el 1453. Esa es la división de la historia que hizo un señor llamado Cristóbal Celari, un alemán. Bueno, primero decir que anteriormente el concepto de enfermedades no existía como tal. La gente tenía 2 nombres de llamarle, que era plaga o peste. De hecho, si vemos en el libro del Éxodo, en la Biblia, vamos a ver las 10 plagas de Egipto, por ejemplo. Entonces, como se hablaba solo de plaga o de peste, se llegó a dividir que existían 3 tipos de peste. Estaba la peste bubónica, que es la peste que termina afectando, como produciendo inflamación en las amígdalas, en los ganglios de las parótidas, en el brazo, o eso que llamaban también los bubones, que entonces por eso se llamaban bubónica. Estaba la peste septicémica, que es cuando la persona sufría de un tipo de bacteria en la sangre. Y estaba también la peste neumónica, tiene que ver con la cuestión de los pulmones y que causa neumonía. Dentro hay una diferencia, hoy se suele hablar tanto de epidemia, de endemia y de pandemia. Entonces, la epidemia, que viene del griego epi, que significa sobre, demos significa pueblo. Entonces la epidemia es cuando un problema afecta propiamente a un pueblo específico. La endemia, que viene de endemos, que significa del territorio propio. Entonces la endemia es cuando algo específicamente, por ejemplo, de cebicos. Eso es endémico, si es propiamente de cebicos. Y entonces está la pandemia, que viene de pan, que significa todo, demos, que significa pueblo, y es sobre todo el pueblo. Entonces se habla de pandemia cuando es un problema que afecta a una población demasiado amplia. Vámonos entonces con pandemias de la historia. Vamos a ver. Primero existe lo que le van a conocer como la peste de Atenas.
Según la peste de Atenas, esto fue en Grecia, según supuestamente llegó de Etiopía, y entonces esa pandemia, Jochi, se llevó más de entre 50 y 300.000 personas. Wow. En Grecia. El historiador Tucídides, que habla muy bien sobre la batalla del Peloponeso, describe algunas cosas interesantes de esa pandemia. Según él dice, a la gente se le ponía la cara roja. Le solía provocar un calor muy fuerte en el cuerpo, al punto de que mucha gente se quitaban la ropa porque no aguantaban el calor. Otros se tiraban al río porque no aguantaban el calor. Le daba diarrea. Según dice Tucídides, las personas que más fácil morían eran los que cuidaban a los enfermos. Pero trajo eso una consecuencia, y es que de buenas a primeras empezaron la gente a abandonar a los enfermos a su suerte, porque nadie lo quería cuidar por la cuestión de no contagiarse. Pero también entonces los muertos, la gente que morían, los iban tirando ya ni siquiera en fosa, era en las calles, porque había, como decía, un problema de insalubridad. Entre Grecia y Roma, por ejemplo, no había acueducto. La gente se bañaba, era una vez o dos veces al año, era el baño. No había sistema pluvial ni de drenaje, las heces fecales se tiraban a las calles. O sea, no había un sentido de higiene en la gente. Lo que hoy dicen, también decía Tucídides, por ejemplo, que habían animales que se alimentan de carne humana. Sin embargo, cuando comían de algún cuerpo de esa persona que había muerto por esa peste que se conoció como la peste de Atenas, los animales inclusive terminaban muriendo. Hoy en día se dice que posiblemente lo que eso fuera una tifoidea, lo que en ese momento le ocurrió a esas personas. ¿De qué manera la enfrentaron? Mira, qué interesante. Lo primero que ellos pensaron fue en aislar a la gente, que es lo mismo que empezó haciendo, sí, y que empezó haciendo China. Cuando empieza el primer brote de coronavirus, lo primero que hicieron fue aislar a la gente y llevarlo como a otro lugar específico. Ahí se creó el problema de que cundió el pánico, y entonces aún aislaron a la gente. Los que sabían algo de medicina se iban para cuidarlos, pero en la medida que empezaron a infectarse, entonces lo fueron dejando. Y eso fue lo que hizo que hubiese mucho más personas que murieran. Otra cosa que influía en eso era también el clima. Por ejemplo, una de las cosas que se dice con el coronavirus es que en la temperatura que es muy caliente, no prospera. Exacto, no tiene el mismo impacto o efecto que tiene en los países de temperaturas frías. Entonces, por ejemplo, países donde hace ese... ¿Eso es real, profesor? Sí. Se ha dicho porque el virus dice que se sostiene sobre una temperatura no se sostiene sobre una temperatura de los 26 grados, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a nosotros como país nos ha favorecido es precisamente el que tengamos un clima... Un clima caliente. Exacto. Entonces, por eso, en esos países también, cuando empezaron esas pandemias, la gente se infectaba y moría con más rapidez. Además, a eso había que agregarle el tema de la ignorancia, mucha gente que eran analfabetas todavía, no sabían ni leer, no sabían escribir. Y entonces, la otra cosa es que ellos lo atribuían, por lo general, lo atribuían también a castigos divinos. Por ejemplo, en la peste de Atenas, mucha gente lo que hizo fue arrancar para el Areópago, a escucharle qué le decía el oráculo, a ver si eran los dioses que estaban castigando a la gente, etcétera, etcétera. Las pestes empezaron a propagarse por dos cosas. Se empezaron a propagar por los comercios, cuando empezaron los comercios entre otros países, y las migraciones. Lo otro era lo que se conocía como la peste antonina. La peste antonina se le llamó así por un emperador romano, Antonio Pío. Su nombre real era Tito Aurelio Fulvo Bollonio Arrio Antonio. Ay, mi madre. Era el nombre de ese tipo. Mamacita. Supuestamente es el periodo como de mayor felicidad que hubo en Roma, y se le llamó así. Por eso la peste antonina, por esa dinastía le llamaban Antonino. De hecho, el propio emperador también sufrió de esa peste. Eso prácticamente fue a toda Italia todo Roma que infectó.
Se decía que eso causaba ardor en los ojos, en la boca, sed, provocaba fetidez en el aliento. Eso me llamó la atención por una cuestión. Ustedes recuerdan cuando hablamos aquí de la salud bucal, de que, por ejemplo, al principio, quienes pensaron en algo para los dientes fueron los egipcios. Los demás lo que hacían era que para el aliento lo que utilizaban era orina. Y la orina que solían usar era de Portugal, y esa orina iba en unos barriles que cuando llegaban allá a Italia o a Roma, ya eso prácticamente estaba dañada. Entonces me llama la atención de que produjera fetidez en el aliento, porque de por sí ellos no tenían nada en contra para erradicar el aliento. Entonces, piel enrojecida, tos violenta, daba gangrena. Y algo interesante que llama la atención. ¿El qué? Delirios. Resulta que también en la peste de Atenas sucedía también otra cosa. La persona que lograba salvarse de la peste de Atenas no volvía a enfermarse otra vez de eso. Y eso llama la atención con algo que suelen decir los científicos, de que en los virus, de alguna manera también son importantes, porque los virus terminan creando una especie como de anticuerpo en el ser humano, porque son cosas a las que no se conoce. En la medida que surge el virus, eso te crea un anticuerpo y difícilmente tú vuelvas a enfermar. Exacto. La otra cosa que producía la peste antonina y la peste de Atenas era que a veces la fiebre le llegaba a un punto tan alto que perdían como el conocimiento, caían en términos de delirio, y a veces cuando se le iba la enfermedad, cuando regresaban en sus cabales, todavía recuperar la memoria se les pasaba un tiempo, no reconocían con facilidad ni ellos mismos quiénes eran ni a los amigos cercanos. Muy bien, hay que recordarle a nuestros oyentes el teléfono 809-540-165 si le quieren hacer algún tipo de pregunta al amigo Rafael Álvarez, que estamos haciendo algún aporte también. O algún aporte también. Bueno, mira, ya Judy Estefe me escribe. ¿Qué dice? Y hay una página en internet donde la gente puede conocer las historias de las pandemias que ha habido en el mundo. Mira, tú sabes que yo vi esta mañana en imágenes de nuestra historia en Instagram. Sí, yo la sigo. Una foto en el 1918, donde aquí fue muy fuerte el tema de la influenza y todo el mundo tiene que andar en mascarilla. Sí, correctamente, sí, por es verdad. el tema de que no había todavía vacuna. ¡Aló, buenas! Buenas. Sí. Rafael, ¿usted va a tocar el tema de la peste negra? Sí, para allá voy. Eso fue en España. Ajá, ¿cuál fue eso? La peste se llamó la peste negra o peste bubónica. En Europa. Ajá. También. Fue dura. Esa ha sido la más devastadora Sí. de todas las pestes a nivel de la historia. Estamos hablando de que ahí murieron más de 100 millones de gente Wow. a nivel del mundo. Wow, Dios mío. Decirle, ¡aló, buenas! ¿Aló? Buenas, Dígame, Sí. señor. que chequen eso del calor, porque en Irak hace mucho más calor de aquí y van 800 muertos. Bueno, hay una... Hay un o sea, dato hay ahí. un Sí, pero también hay que solamente, no solo el tema del calor, también hay que ver las condiciones de salubridad que Ya. existen. Y sabemos que esas son zonas que están en un conflicto bélico permanente. Están en guerra todo el tiempo, entonces eso hace que los servicios no tengan la suficiente calidad, entonces también ahí hay que ver esa otra parte. hay que chequear. ¡Aló, Sí. buenas! ¿Aló? Buenas. En Irán hace un clima templado, hace frío. Sí. Y Bueno. la fiebre que hubo en Déjame el verificar la 18 temperatura y aquí llamo a la mente. Sí. No, no, fue de loco. una peste que se llamó la fiebre española y mató 30 millones de personas. Sí. Muy bien. ¿Cómo Sí. es el asunto? Dígame. La fiebre española también. Bueno, que es bueno decir que se llamó la fiebre española no por necesariamente porque los primeros casos se hayan registrado en España, sino porque también fue España quien dio a conocer el fenómeno, y así fue como se llamó. Pero, por ejemplo, pasando a la peste bubónica. Mire, perdón, en Irán no está fría la temperatura, ¿no? ¿Eh? O sea, en Irán es la 1 de la mañana ya en Irán. Sí. ¿En Irán o Irak? Irán, en Irán, porque no es en Irak las ahora. 12:53, casi la 1 de la mañana. Y está en 18 la temperatura. O sea que en el día puede subir a 20 y algo. O sea que no es tampoco que fría. Ay, mi madre, Dios Sí. mío. Antes de pasar a la peste bubónica, estaba la peste justiniana, que fue también por el emperador Justiniano, se le llama así. Jochi, esa peste mató 25 millones de gente.
y se dice que mataba 10,000 personas diario. O sea, no vamos a minimizar lo que está sucediendo ahora, pero señores, van como, no sé, yo no sé si van 200,000 casos y lo que van son como 5,000 muertos en todo el proceso que lleva. Y ya China dice que que ya no hay casos después que hizo el aislamiento. Pero ahí está, mató 25 millones de personas. La peste bubónica o la peste negra, como se le llamaba, que fue la peor epidemia y fue toda la Edad Media, se dice que llegó por vía de la India a través del negocio que hacían los países ya europeos con Asia. Una situación que se dio con la peste bubónica es que de alguna manera el campo quedó vacío, la gente se fue yendo de los campos y entonces cogiendo para la ciudad porque se empezó en los campos era donde estaban los brotes más fuertes de contagio. Esa fue dice que mató 75 millones de personas durante el siglo XV. Lo que creían los médicos medievales es que eso había sido creado por el aire, por la contaminación del aire, por un clima húmedo, por los cuerpos que estaban no enterrados, porque cuando eso todavía no había cementerios, a la gente si lo enterraban era en fosas. Pero la cuestión es que la peste bubónica o la peste negra realmente se producía por una pulga que tenían las ratas. Entonces, ¿qué pasaba? Mucha gente decidía irse de la ciudad donde estaba el foco de contagio. Pero entonces cuando se iban, como quiera se llevaban el contagio, porque el contagio no estaba en cosas que ellos pudieran evadir de una vez. Recordemos, había un problema. Hay dentro de la plaga de Egipto, de las 10 plagas de Egipto, 2 de las plagas que se mencionó, la de los piojos y lo de las pulgas, eran las cosas más comunes que habían en ese tiempo. Entonces, fácilmente tú te ibas a otro lugar, pero te llevabas contigo la pulga o te llevaba el piojo en la cabeza o lo que sea. Sí, exactamente, se transmitía todo eso. Exacto. Entonces, lo que hacía era que se mudaba el foco de contagio a otro lugar cuando tú te ibas del lugar donde estaba, donde te contagiaste. Tengo inquietudes en línea. Buenas. Buenas. Dígame, señor. Sobre la peste negra, el señor Rafael puede corroborarme mejor. En Valencia o Barcelona existían 6 millones de habitantes y esa peste lo redujo a 2 millones. Sí, wow. Eso acabó casi con un tercio, con un tercio o la mitad de lo que fue casi prácticamente todo Europa. La peste negra o la peste bubónica ha sido la más mencionada en todas. El tratamiento que se recomendaba era buena dieta, comer sano, se recomendaba descanso, reubicación de la gente en otro ambiente que no estuviera afectado, para que el individuo pudiese tener acceso a aire limpio. Si se fijan entonces también, de alguna manera, son parte de las mismas recomendaciones que también se dan hoy. Correctamente. Aló, buenas. Aprendo con Rafael. Buenas. Buenas tardes, señor Jochi. Usted siempre con su energía. Qué bueno. Gracias, gracias. Mire, señor, yo me transporto a esa área donde están ustedes ahora mismo y viendo la intensidad con la que habla el señor Rafael, bastante conocedor del tema, pero yo me imagino que ustedes están tomando las precauciones del lugar. Totalmente. Sí. Totalmente, aquí en la emisora hay todo un protocolo en ese sentido. Exactamente, sí, porque a veces uno habla en tercera persona, pero muchas veces no aplicamos los protocolos. De hecho, si te das cuenta, y ya lo dije hace algunos minutos, ni siquiera todo el personal lo tenemos aquí. Cuanto lo básico, y vamos a tomar otras medidas también. Gracias. Bueno, pues gracias, suerte. Bye bye, cuídate mucho. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Esa se cayó. 809-540-1065. Buenas. Aló, buenas, sí. Una pregunta. ¿Sería válido que el país, y tú que estás escuchando, Rafael, le saque promoción quizá por el tema del clima, que la gente venga para acá, porque aquí tenemos un clima que quizá el coronavirus no pueda propagarse? Y segundo, con el tema de las pulgas, yo no entiendo por qué razón hay mucha gente que son tan obtusas, donde si buscamos un documental en Netflix se ve que hay muchísimos animales que aportan muy poco a la humanidad
y se quieren hacer modificaciones genéticas con ellos para que no transmitan enfermedades y también a veces hasta para esterilizarlo, como algunas ratas, que la rata no sirve para nada, los ratones, los mosquitos, pero hay una sección de la población del mundo que no quiere que se altere el ecosistema. Todos esos animales que no sirven para nada, que no nada, lo que hay que modificarlo para que se mueran todos y no sigan pariendo, digo yo. Bueno, yo lo que no escuché fue la primera parte que él dijo, como de... No, el asunto es sacarle provecho al tema del clima. No, porque el coronavirus, si es válido, si se podría, si sería ético o es válido tratar de hacer eso, ¿tú entiendes? Si es una responsabilidad del Estado o se le podría sacar algún beneficio a eso, digo yo. Porque bueno, que sabe yo entiendo, o sea, es lo que dice, Sí. Que aunque mucha gente me está escribiendo aquí, que parece ser como que no está claro eso, el tema de la temperatura, Sí. realmente. Pero entonces es lo que dice que si eso lo pudiéramos utilizar como un elemento turístico, como que en decir que vean a República Dominicana, con eso, o sea, eso no creo que eso... No, porque precisamente una de las situaciones que nosotros tenemos es que los casos que aquí se han registrado es precisamente por turistas y por gente que han venido de otros países. Claro. Entonces, si hacemos eso y permitimos que empiecen a entrar... No, exactamente. No es correcto. No, de hecho lo que están haciendo otros países precisamente es limitando la llegada, cerrando las fronteras y limitando los vuelos y los viajes. Eso es lo que va.